nota la imagen? No, agora ¿Ahora? sim. Bueno, dale. Me avisan por el celular porque yo no le veo a ustedes, ¿está bien? Está bem. Bueno, vamos a hablar un poco de vacunas. Necesito que atiendan, yo sé que están cansaditos, yo también, pero necesito que atiendan todo porque esto va a ir para la Olimpiada, ¿ok? Vamos a hablar un poco de vacunas, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de vacuna, espérenme un segundito, cuando nosotros hablamos de vacuna, es un producto biológico que estimula al sistema inmunitario, causando una respuesta y una memoria, brindando protección contra enfermedades transmisibles, ¿ok? Nosotros vamos a tener lo que es la inmunidad activa, que no es más que la introducción de antígenos que estimulan una respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que me quiere decir acá? Que yo voy a introducir un agente dentro de mi organismo para que él pueda producir esa inmunología para poder defender mi organismo. Cuando nosotros hablamos de como tal artificial es cuando le colocamos la vacuna para poder o le introducimos ese agente para que mi organismo se empiece a defender. También tenemos las que no son artificiales, que es cuando, por ejemplo, ya hay la aparición de por ejemplo, cuando hay catapora, que es la varicela, ustedes saben que una vez que hay, ya tu organismo ya tiene su inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario colocarle la vacuna. Si hay alguna interferencia, algo me avisan, muchachos. ¿Bien? Doutora, boas noites, permisso. Ajá, dime. A doutora consegue colocar para grabar su clase? Ay, perdón. Sí se puede. Espérense que se me olvidó esa parte. Gracias, doutora. Voy para grabar. Espérame que grabar. Inicie la transmisión. Ay, no. Grabar. No. ¿Por qué no me da ya grabar acá? Ya. No sé por qué no me da ya grabar. Oh. Espérense. Tem que rolar para baixo. Lá para baixo onde a senhora estava. Acá inicie. Não, tem no lado direito tem tipo uma barra de rolagem. Abaixo, coloca ela para baixo. Bem no cantinho, mais para direita. Acá, este. Mais para direita. Ai, já. Este. Não, volta lá para gravar de novo. Aí bem pertinho de onde está acabando a tela, tem uma barra de rolagem. Aí, ó. Este. Sobe o mouse, sobe o mouse. Agora vai para a direita. Ok. Eita, mais um pouco. Isso mesmo. Vai para baixo. Olha lá, Ay, começa. papá. Me usan y me abusan la tecnología. Listo, empecemos. Está grabando ya, ¿verdad? Entendemos, doutora. A senhora é médica. No, no hables tú que vas a ser médico. Dale, vamos. Mira, ustedes son buenos, más bien malos conmigo. Dale, vamos, sigamos. Entonces, según la clasificación de los de las vacunas, nosotros vamos a tener según los microorganismos, ¿ok? Hay veces que van a ser bacterias, virus, y a raíz de eso se van a clasificar en activadas, inactivadas, completas y fraccionadas. ¿Qué significa virus vivos activados, vivos o atenuados? ¿Qué es lo que me dice? Que los activados tienen la capacidad de replicación. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a colocar una vacuna activada con virus vivos, ¿qué puede pasar? Si es un inmunocomprometido, va a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos tipos de vacuna yo no puedo colocar a
a los inmunocompetentes, ¿ok? Ahora, generalmente solo se necesita de una dosis para que haga una respuesta intensa y de larga durabilidad, excepto las que son vía orales, que sí necesita varias dosis, ¿ok? Ahora, ¿qué más tengo que saber? Las inactivadas o muertas, ¿qué significa? Él no tiene la capacidad de replicarse, pero tiene una menor duración a la respuesta inmunitaria y necesita varias dosis para poder hacer su defensa o como tal crear tu defensa dentro de tu organismo. Completas viene siendo aquel que generalmente se hace en medio de cultivos, por ejemplo, lo de la fiebre amarilla que se hacen en embrión de pollo y que se saca de ahí lo que son los componentes para producir o el cultivo se saca de ahí para poder producir lo que va a ser la vacuna. Y fraccionada viene siendo la que generalmente se produce a raíz, ¿se recuerdan cuando empezó el COVID, verdad? Y hablaban de algunas proteínas que se sacaban y esas proteínas que te introducen en el organismo es lo que te va a producir la defensa contra el virus o el germen, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos entendiendo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Sí? No. Ok. Dime. La completa. Los microorganismos obtenidos son a partir de cultivos. Vos colocas, cultivas, vamos a ponerle un virus. Por ejemplo, el ejemplo más común es el de la fiebre amarilla. El de la fiebre amarilla se hace en embriones de pollo o se hacen en ratones y todo eso donde se crea la vacuna. Y posterior es que te colocan y de ahí es que viene y forma tu organismo, empieza a reaccionar o a hacer, cuando se te introduce, te sale el resultado como tal de la vacuna, ¿me entiende? Y la fraccionada es que a raíz de, por ejemplo, el virus tiene proteína, tiene, por ejemplo, algunas subunidades proteicas. Y esas subunidades proteicas, esa pequeña porción de una parte del virus es lo que te introduce y tu organismo a raíz de eso empieza a hacer su defensa o su inmunogenicidad para poder defenderte. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. La otra clasificación que vamos a tener es la sistemática y no sistemática. ¿Qué es la sistemática? La sistemática es la que generalmente el Ministerio de Salud te dice, van a colocar esta y esta vacuna. ¿Bien? Es la que él te pone como protocolo. Y la no sistemática, que generalmente cómo se utiliza, es por ejemplo cuando alguien va a viajar en un área endémica, ¿ok? Y se tiene que colocar en un área endémica y yo tengo que colocar algunas vacunas. Por ejemplo, ustedes cuando vienen a Paraguay o tienen que ir a Brasil, tienen que tener la vacuna de la fiebre amarilla, ¿verdad? Sin esa no pueden entrar en Brasil. Es esa la que te dice que es sistemática o optativa. O, por ejemplo, cuando vas a irte al Mediterráneo, ella te pide que tú tengas varias vacunas que generalmente, por más que tú ya tengas, es como para prevención. Por eso te dice optativa. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la otra clasificación? La otra clasificación viene siendo según el lugar donde voy a administrar. En el lugar que generalmente nosotros no administramos y no se administra es en la región glútea. Escúcheme bien por qué. Porque generalmente puede afectar el ciático. Entonces, nosotros vamos a tener vías de administración intramuscular. Menor de 12 meses es en el muslo anterolateral.
mayor de 2 meses es en el deltoide. Generalmente es una aguja que viene preparada para intramuscular. Ahora, la subcutánea se coloca en el vasto externo o deltoide, que generalmente se va a colocar en un ángulo de 90 grados. La intradérmica, que es la única que se coloca, es la BCG, que se coloca en la superficie anterior del antebrazo, y la vía oral, que son simplemente 2 vacunas, que es la polio y la rotavirus, que se coloca. ¿Hasta allí alguna duda? ¿Ninguna? Para que nosotros hablemos de la vacuna ideal, él tiene que ser altamente antigénica, totalmente eficaz, sin reacciones secundarias y con inmunidad sólida. ¿Qué quiere decir inmunidad sólida? Que una vez aplicada con todos sus refuerzos y con todas sus dosis correctas, yo tengo que generar, o mi organismo tiene que generar esa defensa contra esa patología, ¿ok? Cuando nosotros tenemos algunas reacciones adversas, yo tengo que eso informar al Ministerio de Salud. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Esa parte tienen que presentar sus compañeros. Esta parte de la introducción, que es rápida, generalmente tiene que presentar su compañero, ¿ok? Entonces yo le estoy dando solo una entrada a ustedes para posterior empezar ya a hablar de la otra parte, ¿bien? Doutor, Ahora, dime, mi amor. a BCG, ela tem lado específico para aplicar, do lado direito ou esquerdo, ou pode aplicar qualquer lado do braço? Derecho. Tá. Obrigada. Derecho. Dale, vamos. Ahora empezamos a hablar de la vacuna de la BCG. ¿Bien? Ok. Vamos a ir hablando de las 2 vacunas que se utilizan en el recién nacido. ¿Cuáles son las 2 vacunas que se utilizan en el recién nacido? Se va a utilizar, dígame. Porque o microfone estava ligado, desculpa. Ajá. Entonces, yo quiero que vayan haciendo su resumen y haciendo su apunte, ¿ok? Las 2 vacunas que generalmente se utiliza en el recién nacido va a ser la BCG y la hepatitis B, que nosotros ya hablamos en recién nacido de la hepatitis B. Ahora, ¿qué es la BCG? Ustedes saben que son bacilos vivos atenuados. ¿Qué quiere decir? Que en personas inmunodeprimidas yo no puedo colocar esto. ¿Contra quién me va a proteger? Contra la tuberculosis de las formas graves o diseminadas, y tiene una cierta protección contra el lepra. La lepra. La eficacia es de 0 a 80%. La edad que se coloca es todo recién nacido y menor de 7 años. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo sé que mi niño fue vacunado o no fue vacunado? Simplemente yo voy a buscar la cicatriz, y si la cicatriz no aparece, yo tengo que hacerle la prueba de la tuberculina para saber si es que ya tuvo contacto o no con la tuberculosis. Si la prueba de la tuberculina me da negativo, yo tengo que administrar lo que es la vacuna. ¿Bien? Ahora, dosis y vía de administración. ¿Dónde yo voy a administrar? 0,1 ml en intradérmica, en la cara externa del brazo derecho, a nivel de la inserción del deltoide. No tiene refuerzo y es una vacuna obligatoria, ¿ok? Y se coloca en todo recién nacido mayor de 2 kilos o 2.000 gramos. Por ejemplo, si yo en caso tuviera un recién nacido que pesó 1.000 gramos,
Si a los 2 meses completa los 2 kilos, a los 2 meses le tengo que colocar la BCG. ¿Bien? Si tengo un prematuro extremo y más o menos a los 4 meses cumple los 2.000 gramos, a esa edad yo le coloco. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que sí o sí esta vacuna tiene que recibir el niño. Nosotros vamos a tener, para yo hablar que la vacuna es efectiva, ¿ok? Una vez que se coloca la vacuna, él va a tener un proceso que yo tengo que cumplir o decir lo que tiene que aparecer en el brazo del niño. ¿Bien? Él primeramente, una vez que le colocan, va a aparecer una pápula de 10 milímetros que desaparece en las 48 horas. Luego esa pápula se va a volver como un nódulo eritematoso de 5 a 10 milímetros, ¿ok? Luego se va a volver una pústula. ¿Qué es la pústula? Va a tener como pus, ¿ok? Luego esa pus va a salir, se va a ulcerar, luego va a tener costra y por último la cicatriz. ¿Qué quiere decir? Que este proceso que pasa la vacuna es para yo decir que sí fue efectiva la vacuna. Cuando un niño tiene estas lesiones no se lavan, no se le coloca antibióticos, se le deja solo. ¿Bien? Esto es importantísimo que sepan, muchachos, porque generalmente son preguntas de examen. ¿Bien? Locales, vamos a tener acceso, cicatriz queloide, regionales que puede haber una, dime. Repete essa parte de novo, não faz o quê? Dime. Repetir, por favor, essa parte que não faz para administrar a vacina. Ajá. Bueno, viste que él tiene su proceso de pápula, nódulo, pústula, costra y cicatriz, ¿verdad? Muchas veces las mamás ven esas lesiones porque alguno como si fuera que tiene una llaga, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tú no tienes que hacer? Tú no le puedes colocar antibiótico, no le puedes colocar antiséptico, no puedes hacer nada. Tú dejas que ese se tiene que curar solo, ¿ok? Esa es la clínica común posterior a que se coloca la BCG. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ah, sim. Bien. Ahora, ¿qué más yo puedo tener? Adenitis, ¿cómo es la adenitis? Posterior a los 2 meses más o menos de aplicación, yo voy a tener una lesión, generalmente sale en la axila, que puede drenar. Tampoco se coloca antibiótico ni nada, eso tiene que disolverse solo, porque a no ser que se sobreinfecte, porque es a raíz de la vacuna. Y sistémica, que puede ser una una tuberculosis diseminada, un lupus vulgaris y la vejezeitis, que es muy rara. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones, todo niño menor de 2 años, la inmunodeficiente, que estoy hablando de inmunodeficiencia primaria, por VIH, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, todo lo que están inmunodeprimidos y embarazos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Tem uma aí, doutora, no site. Bien. Ajá, pero háblenme porque no voy a, yo si no tengo que salir, entrar. A ver, ¿qué dice? Espéreme que. Es normal. Profesora, la prueba de tuberculina en la crianza es considerada positiva también con 5 céntimos. Lo que pasa es que la prueba de tuberculina no es 5 centímetros, muchacho. 5 centímetros es algo así, muchacho. Lo que pasa es que la prueba de tuberculina nosotros vamos a hacer en 3 días, ¿ok? Van a tener 3 lecturas, ¿verdad? Espérenme que muchacho, que no sé qué hice. Va a tener una lectura de 3 días. La prueba de tuberculina es igual tanto en adulto como en niño, ¿ok? Se hace una lectura de 3 días. ¿Qué es lo que pasa? Que esa lectura que yo haga en el niño, ¿ok?
¿Qué es lo que me puede dar? Me puede dar falsos negativos. ¿Por qué me puede dar falsos negativos? Porque muchas veces el niño, ¿qué pasa? Si en la casa, por ejemplo, hay persona que ya tuvo tuberculosis, ya el niño tiene contacto, entonces te puede dar un falso negativo porque él ya tuvo contacto con paciente con BCG, entonces la prueba de tuberculina te da positiva. Por eso le digo, hay lugares que si no encuentra la cicatriz, le colocan la vacuna. Ustedes van a encontrar 1001 formas que hablan de esto. Que te dice que si la mamá te dice que se vacunó, no es necesario vacunarle. Que si tiene el cuaderno, por más que no tenga la cicatriz, hay que colocarle. Sin más, no tengo que medir. Sí, se tiene que medir. Es el diámetro el que se mide, ¿ok? Nosotros tenemos que ver las pápulas, el diámetro y de acuerdo a eso, la valoración. En el libro que yo le presté a ustedes, ¿escucharon? Porque no ha aparecido en los otros grupos y todo el mundo me dice que solo a ustedes le presté. Ahí está bien detallado eso, muchachos. Necesito que ustedes solo vean esa parte para poder hacer. Espérenme que un ratito, muchachos, que no sé qué hice. Espérenme que me están. Ahora ya se ve la imagen. ¿Se ve la imagen? Sí, doctora. Sí. Ok. ¿Cuál es la segunda vacuna? La segunda vacuna que se coloca en el recién nacido es la hepatitis B, ¿ok? La hepatitis B es la única que se coloca en el recién nacido como monodosis. Posterior ya se va a colocar combinadas con otras vacunas. Entonces, ¿cómo se coloca la vacuna de la hepatitis B? La vacuna de la hepatitis B se coloca 0,5 ml intramuscular, muslo anterolateral, ¿ok? Derecho. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo tengo que saber acá? Que esto se va a aplicar en el recién nacido, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿ok? ¿Con qué vacuna yo voy a aplicar a partir de los 2 meses? Va a ser con la pentavalente o la hexavalente. ¿Bien? Ahora, ¿qué yo tengo que saber aquí? Cuando yo tengo una madre hepatitis B positivo, cuando llega mi mamá, yo voy a recibir mi bebé y veo los estudios y me dice que es hepatitis B positivo. ¿Cuál va a ser mi conducta? Una vez que nazca el niño, yo le tengo que colocar 0,5 ml de su vacuna de la hepatitis B y 0,5 ml de la inmunoglobulina anti-B. Bien, ahora, ¿cómo va a quedar el esquema de vacuna de ese bebé y de su inmunoglobulina? El esquema de vacuna va a quedar recién nacido, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y la inmunoglobulina va a quedar recién nacido al mes de vida y a los 6 meses que yo tengo que colocar. ¿Para qué se coloca la inmunoglobulina? Para prevenir que el niño no desarrolle la hepatitis B. Pregunta hasta ahí. ¿Ninguna? Vas a colocar en el primer mes y en el 6º mes. Normal, tú vas a continuar recién nacido, 2, 4 y 6 meses. Ese no tiene nada que ver, pero sí tengo que colocar mi inmunoglobulina, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a hablar, vamos a hablar de qué reacciones puede dar.
Generalmente él te va a proteger contra la hepatitis B en el sitio de enrojecimiento, fiebre moderada, cefalea, astralgia, mialgia, astenia, que desaparece entre 24 a 48 horas, escasamente frecuente síncope, hipotensión, erupciones, prurito. Acá habla del refuerzo entre 15 a 18 meses, pero le voy a decir algo. Entre 15 a 18 meses nosotros ya no hacemos el refuerzo como combinada como la pentavalente, sino que solo hacemos ya la que es la DPT, que es la difteria, tétano y bordetela pertussis. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? Então, para ela não tem reforço. No, no tiene refuerzo, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hablar de las vacunas combinadas. ¿Qué significa vacunas combinadas? Las vacunas combinadas no es que en una sola vacuna vas a tener varias componentes de la vacuna. Por ejemplo, la hexavalente me habla de 6 compuestos. ¿Y cuál va a estar? La difteria, el tétano y la bordetela pertussis o la tos convulsa, como se le dice. Luego voy a tener el Haemophilus influenzae tipo B. No es influenza, no es de la gripe, es Haemophilus influenzae tipo B. Esto es un gran negativo. ¿Bien? La hepatitis B y la antipolio. ¿Bien? Esa es la que me habla de la hexavalente, pero esta sí no tiene el Ministerio de Salud. Esto solo se tiene en el privado, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Bien. Espérenme un ratito, muchachos. Hola, ¿qué tal? Doctora, yo soy la mamá de Bruno, es tu paciente. Y yo no sé si ya te llamaron acá de la clínica. Su papá se equivocó y le dio... Hola, mamá. Sí, ya me llamaron. Lo único que yo no voy a poder ir ahora mismo porque estoy dando clase. Ya me explicaron que le dieron por equivocación clonazepam, 25 gotitas. Déjale nomás que le hidraten al bebé y yo termino la clase y me voy a evaluarle. Perdón, muchachos. Ustedes saben cómo estoy. Ya. La pentavalente, ¿qué me habla? La pentavalente me habla de 5 componentes. ¿Cuáles van a ser los componentes? La DPT, que es la difteria, el tétano y la bordetela pertussis. Más la influenza, Haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis. Ahora, ¿cómo se administra? Se administra 0,5 ml intramuscular, ¿ok? Intramuscular, vamos a colocar en la cara anterolateral en el tercio medio del músculo. ¿Cómo se coloca? Se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses con un refuerzo, y le voy a decir que apréndanse los refuerzos, ocurre entre 12 a 18 meses. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Luego, el refuerzo generalmente se hace solo con la DPT, solo con nada más ya se hace el refuerzo. A partir de los 18 meses, generalmente se hace solamente con la DPT. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda, muchachos? A hexavalente, doutora, o reforço é quando mesmo? La hexavalente. Lo que pasa es que nosotros tenemos, ¿verdad? La hexa y la pentavalente. Bien. Sabemos que la hexa son 6 vacunas y la pentavalente son 5 vacunas. Tienen que saber cuáles son los componentes. Bien.
Se va a colocar a los 2 la primera dosis, la segunda dosis a los 4 y la tercera dosis a los 6 meses. Y un refuerzo entre 12 a 18 meses. Pero ¿qué pasa entre 12 a 18 meses? Tanto en Brasil como en Paraguay, el refuerzo solo se hace con la difteria, tétano y bordetela pertussis. Ya no se coloca ni hepatitis ni hemófilo influenzae. ¿Entendieron? Ok. ¿Sí? Bueno, solo para hablar un poco del hemófilo influenzae tipo B. Bien, nosotros sabemos que el hemófilo influenzae tipo B es un gran negativo, ¿ok? Que generalmente son una de las que más causan infecciones del sistema nervioso, infecciones respiratorias tanto alta como baja, y es una de las que causa la epiglotitis, que es una de la urgencia en la parte respiratoria. Bien, se protege, como le dije, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y ellos dicen que con 3 dosis que tenga el niño, ya tiene el 90% ya de la inmunogenicidad o la protección al niño. Por eso que generalmente ya no se hace el refuerzo entre 12 a 18 meses. No se olviden que este está incluido entre la pentavalente. Entonces, cuando yo hablo de vacunas combinadas, cuando yo hablo de pentavalente, ¿cuál va a entrar? Difteria, tétano, bordetela pertussis, ¿ok? Que es la tos convulsa, el hemófilo influenzae tipo B y la hepatitis B. Cuando yo voy a hacer mi refuerzo entre 12 a 18 meses, va a ser simplemente con la difteria, va a ser con el tétano y la bordetela pertussis, ¿ok? Y luego, cuando es otra vez mi refuerzo de la difteria, tétano y bordetela pertussis, va a ser entre 4 a 6 años. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ahora, ¿cuál es la otra vacuna que se coloca a los 2 meses de edad? ¿Ok? Vamos a tener la polio, la antipolio. Ustedes saben que la polio es un virus que da una parálisis flácida, que hasta hoy día todavía existen gente con secuelas por la polio. Nosotros vamos a tener la vacuna, la que es la oral y la que es la intramuscular. Es la famosa VIPI-VOPI que le dicen en Brasil. ¿Qué es lo que pasa con la vía oral e intramuscular? La vía oral son virus atenuados. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a colocar el inmunodeprimido, yo puedo desarrollar la enfermedad. Y la intramuscular son inactivados. ¿Cuándo se coloca? Se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, pero él tiene una forma, ¿ok? Acá quiero que atiendan bien, porque ustedes tienen que manejar lo que es en Brasil y lo que es en Paraguay. ¿Cómo generalmente se coloca? La vía oral tiene que tener 3 dosis, ¿ok? ¿Y cómo se coloca? ¿Cómo se coloca? Se coloca 2 gotas, que es 0,2 ml vía oral, y se va a colocar a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y luego un refuerzo entre 15 a 18 y el otro refuerzo entre 4 a 6 años. ¿Qué yo tengo que tener en cuenta cuando yo coloco vía oral? Primero que si el paciente presenta posterior a la vacunación vía oral, presenta vómito o diarrea, yo tengo que al mes repetir
el medicamento, ¿ok? Yo tengo que volver a repetir al mes. Si yo le coloqué a los 2 meses y la mamá en las primeras 24 horas aparece vómito o diarrea y viene y te dice, doctora, mi hijo posterior a que se vacunó tiene diarrea, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? A los 3 meses colocarle una dosis. Entonces, ¿cómo pasa acá? Se corre el esquema de vacuna. Si yo le puse a los 3 meses, ahora le voy a colocar a los 5 y luego a los 7 meses. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Que tenga 3 dosis antes del año de edad. ¿Bien? ¿Qué más yo tengo que tener cuidado? Que el niño no puede comer 1 hora antes ni 1 hora después de la administración de la vacuna vía oral. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la vacuna que es la intramuscular? Cuando yo hablo de intramuscular, es que yo voy a colocar 2 dosis y luego los refuerzos que sí son iguales con la vía oral. Pero ¿qué pasa? Si yo le coloco una vacuna de la hexavalente que ya viene dentro la polio que es intramuscular, pero viene dentro de la combinada, igualito yo tengo que colocar a los 2, a los 4 y a los 6 meses, porque es lo que tiene que recibir de las otras vacunas, que es la DPT, la hemófilo influenza y la hepatitis B. ¿Bien? Entonces, todo menor de 1 año yo voy a colocar en el muslo anterolateral y todo mayor de 1 año en el deltoide. ¿Cuándo es su refuerzo? Su refuerzo va a ser entre 15 a 18 y de 4 a 6 años. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. A ti, dime, mi amor. Cuando es en la hexa son 3 dosis, porque tú no vas a sacar la polio ahí para colocarle solo 2, ¿me entiende? No se olviden que la hexavalente se compra, muchachos. El Ministerio de Salud, tanto de Brasil como de Paraguay, no tiene, ¿ok? Generalmente tú haces es como para mejor protección a tu niño, ¿me entiende? 2 dosis si tienes la intramuscular. ¿Saben cómo se hace tanto en Paraguay como en Brasil? La primera dosis colocan intramuscular. ¿Para qué? Para garantizar que sea efectiva lo que es la vacuna. Porque muchas veces tú colocas vía oral y la mamá jamás en la vida te va a decir que tuvo diarrea el niño. Fue como que algo que pasó, ¿me entiendes? Porque tampoco cuando le vacunan al niño le explican eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en Brasil y en Paraguay, ¿qué hacen? La primera dosis lo ponen intramuscular, que es a los 2 meses. A los 4 y a los 6 meses se coloca vía oral y luego los refuerzos, que es entre 15 a 18 y 4 a 6 años, vía oral. ¿Me están entendiendo? Ok. Efectos adversos. ¿Qué es lo que pasa con la polio oral? Que muchas veces te puede producir la enfermedad y darte una parálisis flácida. Sin embargo, la intramuscular solo tiene efectos como el dolor, eritema en el sitio de donde se puncionó y no tiene ninguna otra cosa que puede aparecer. ¿Ok? Contraindicaciones. Cuando hay diarrea, vómito inmunodeprimido, hijo de VIH, hipersensibilidad a la neomicina, no se coloca la vía oral. En la que es la intramuscular casi no tiene. Generalmente es cuando son alérgicos a los contrastes. A eso sí no se le coloca. ¿Bien? Y este cuadro es para que ustedes sepan nada más la diferencia entre Sabin y polio, que es la intramuscular y la vía oral. Por ejemplo, la Sabin son vacuna virus vivo atenuado.
La intramuscular son virus inactivados, se coloca vía oral, la otra intramuscular. Uno no es doloroso, la otra es doloroso, una produce parálisis flácida, la intramuscular no produce parálisis flácida. Si yo llego a colocar la vía oral en un paciente inmunodeprimido, él puede ser portador crónico, ¿ok? Sin embargo, en la otra no hay riesgo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar en inmunodeprimido y no voy a tener esos riesgos, ¿bien? Ahora, yo voy a tener que, por ejemplo, en pacientes hospitalizados o que están recibiendo quimioterapia, paciente con altas dosis de esteroides, yo no puedo colocar la vía oral, pero sí puedo colocar la intramuscular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No. No. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra vacuna que se le da entre 2 y 4 meses? Apréndanse, estamos hablando todas las vacunas que se ponen a los 2, a los 4 y a los 6 meses y su refuerzo que es entre 15 a 18 y 4 a 6 años. Bien, ahora vamos a hablar de la rotavirus. La rotavirus, ¿ok? Ustedes saben que es un virus que generalmente no causa gastroenteritis. Vamos a tener dos tipos, que es la Rotatec y la Rotarix. La que el Ministerio de Salud nos da es el Rotarix, que se coloca 2 dosis, que se coloca a los 2 y a los 4 años. Y la Rotatec es el que se coloca 3 dosis, que son a los 2, a los 4 y a los 6 meses. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene esta vacuna? Que esta vacuna generalmente va a tener su mayor eficacia es a partir de los 2 años en adelante. Por eso que muchas veces ustedes van a escuchar que la mamá dice, yo no entiendo si yo le vacuné a mi hijo porque va a tener rotavirus. Pero acá yo le tengo que explicar a la mamá que esta vacuna empieza a hacer su efecto a partir de los 2 años. Si ustedes se dan cuenta, el rotavirus ataca más en lactante que ya en niño grande. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con esta vacuna? Yo voy a colocar a los 2 y a los 4 meses. Para que su eficacia sea buena, él tiene que recibir 2 vacunas antes de los 6 meses. ¿Ok? Antes de los 6 meses. ¿Qué es lo que me quiere decir? No, que yo tengo que colocar mi vacuna por lo menos 2 dosis antes de los 6 meses que cumpla mi niño. Si, por ejemplo, yo tengo un niño que viene a los 4 meses, ¿qué yo voy a hacer? Le coloco solo una dosis. Si en caso vino a los 3 meses, solo le voy a colocar una sola dosis porque él tiene que completar las 2 dosis o solo una dosis antes que cumpla los 6 meses. En Brasil, por ejemplo, generalmente la primera dosis hasta los 3 meses con 15 días colocan la primera y la otra hasta 5 meses con 27 días, algo así. Anteriormente se colocaba hasta antes de cumplir los 8 meses, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Diarrea, vómito, fiebre. Contraindicaciones, hipersensibilidad a los componentes, gastroenteritis, invaginaciones, malformaciones intestinales no corregidas y mujeres embarazadas. Nosotros cuando tenemos alguna anormalidad o malformaciones intestinales, por ejemplo, ano imperforado, ostomía, todo eso no se puede colocar esta vacuna. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. La otra vacuna que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses es la vacuna antineumocóxica.
Ustedes saben que él es un diplococo, gram positivo, son las principales que me causan las enfermedades respiratorias, tanto invasiva como no invasiva, como la otitis, bronquitis, neumonía, empiema, meningitis. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Yo voy a tener dos tipos de vacuna antineumococo. Voy a tener la 10 valente y la 13 valente. ¿Qué significa? La 10 valente o 13 valente significa que va a tener 10 serotipos del neumococo o 13 serotipos del neumococo. ¿Bien? ¿Cuándo se coloca? Se coloca intramuscular, menores de 2 años, muslo anterolateral, y a partir de los 12 meses ya es en el deltoide. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con la 23 valente? Que la 23 valente me va a cubrir 23 serotipos. Y acá ustedes me van a decir, doctora, y si cubre 23 serotipos, ¿por qué no se coloca ya cuando son más chicos? Lo que pasa es que la 23 valente, la inmunogenicidad o la mayor defensa generalmente empieza a partir de los 2 años. ¿Quiénes más se vacunan? Los pacientes de alto riesgo, que son generalmente mayores de 65 años. Bien, aparte de eso, esta vacuna se coloca, como le dije, a los 2, a los 4 y a los 6 meses y con un refuerzo de 18 meses. ¿Qué te puede dar? Reacciones cutáneas, dolor en el sitio punción, fiebre. ¿Y qué tengo que tener cuidado? Que él se tiene que mantener entre 2 a 8 centígrados, guardado en la temperatura, y con la luz solar él se inactiva. ¿Bien? Ahora, inactiva. Ahora vamos a hablar de la 23 valente. ¿Qué es lo que tiene la 23 valente? Primeramente, él se coloca en mayores de 2 años en adelante, no tiene memoria inmunológica. ¿Qué significa memoria inmunológica, muchachos? Que yo voy a aplicar y que yo siempre tengo que cada 3 a 5 años volver a aplicar, y una vez que tú aplique es como volver a empezar una respuesta primaria. ¿Me están entendiendo? Por eso que cada 3 a 5 años se tiene que vacunar. Él te va a proteger contra 23 serotipos del neumococo. Estos son en casos especiales que se colocan. ¿Cómo se coloca? Todo niño de 2 a 9 años, adolescente de 10 a 18 y adultos mayores de 65 años. ¿Quiénes más están en este grupo? Todo niño mayor de 2 años que tengan alto riesgo como enfermedades neumocócicas sistémicas, asplenia, síndrome nefrítico, nefrótico, anemia de células falciformes, inmunosupresión, pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Linfoma, mieloma, enfermedades de Hodgkin, todo esto deben recibir lo que es esta vacuna. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuáles son las vacunas que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses? La pentavalente, la polio, la rotavirus, que es hasta los 4 meses, y la neumococo. Apréndanse números pares. Ahora vamos a hablar de la antimeningococo. La antimeningococo, nosotros vamos a tener la que es la conjugada, la C, que ¿qué te quiere decir? Que él solo te va a proteger contra la Neisseria meningitidis del grupo C. Y vamos a tener la otra que es la conjugada, que te va a cubrir contra el serotipo A, C, Y y W135. ¿Bien? ¿Cómo se administra? Se administra 0,5 ml intramuscular. ¿Cómo se coloca? Todo menor de 2 meses
se coloca 2 dosis. Acá dice de 4 a 6, de 2 a 4 meses. Pero ustedes tienen que saber que a los 4 y a los 6 meses se coloca mucha vacuna. Y esta vacuna generalmente en Brasil, porque Paraguay no tiene en su esquema de vacuna, yo voy a colocar a los 3 y a los 5 meses. En caso que yo tenga un niño entre 6 a 12 meses y no ha recibido ni una dosis, yo le coloco una sola dosis. Y si tengo un niño mayor de 1 año, yo le coloco una sola dosis. ¿Bien? Cuando el menor de 6 meses, ¿cuándo tiene que ser su refuerzo? Entre 12 a 15 meses. Y cuando es, por ejemplo, los niños ya, el refuerzo entre 6 a 12 meses generalmente se hace como a las 15 meses. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas? Enrojecimiento, inflamación, dolor en la zona de aplicación, generales, cefalea. Esto no tiene tanto, muchachos, como tal reacciones adversas. Ahora, la meningococo ACY 135 generalmente te protege contra 4 serotipos de Neisseria meningitidis. ¿Bien? Cuando yo tengo un niño sano, la primera dosis se coloca a los 9 meses y la segunda dosis entre 12 a 15 meses. Su refuerzo, ¿cuánto va a ser? Entre 11 a 19 años. En caso que yo tenga un niño menor de 24 meses sin ni una dosis, ¿ok? Yo le coloco una sola dosis. Y si tengo un niño de 2 a 10 años, le coloco una sola dosis. Ahora, ¿dónde viene la diferencia? Cuando tengo niños de alto riesgo, la primera le voy a colocar a los 9 meses, la segunda con un intervalo de 8 semanas, sino que sería a los 9 y a los 11 meses y su refuerzo sería cada 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que te protege? Te protege contra 4 serotipos, se coloca a partir de los 9 años. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Ahora vamos a hablar de las que se colocan en el primer año de vida. Ya terminamos lo que se coloca antes del año de edad. Perdón, me faltó influenza, muchachos. Es la gripal, de la gripe. Espérenme que un ratito, muchachos. El antiinfluenza. El antiinfluenza, él te va a proteger contra los diferentes tipos de influenza, la A, la B, la C, y aparte de eso también tiene una protección contra el H1N1, H2N2, H3N3. Es la única vacuna que generalmente se va a colocar anualmente. ¿Qué quiere decir anualmente? Que todos los años se va a colocar, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente cambian de serotipos y generalmente este es el serotipo que este año está causando como tal la gripe. Entonces van cambiando. ¿Cómo se administra esta vacuna? Esta vacuna se administra dependiendo de las edades. De 0 a 6 meses se necesita 2 dosis, ¿ok? Es intramuscular y es la única vacuna que se aplica con un intervalo de 4 semanas, sino que si yo aplico a los 5 meses, a los 6 meses le tengo que hacer la segunda dosis. Y entre 3 a 8 años, 0,5 ml, una sola dosis y de 9 en adelante, una sola dosis. Es la única vacuna que se coloca anual y se empieza a colocar a partir de los 6 meses. Ahora, la vacuna de la triple viral. ¿Cuál es la triple viral? Sarampión, rubeola y parotiditis. Ustedes saben que porque son temidas estas enfermedades por las complicaciones que puede producir.
¿Cómo se administra? Se administra en el deltoide intramuscular, ¿ok? Perdón, vía subcutánea en un ángulo de 90 grados. Se coloca la primera dosis a los 12 meses y su refuerzo entre 4 a 6 meses, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esta vacuna? Esta vacuna generalmente da mucha reacción como dolor, fiebre, erupciones, artralgia, trombocitopenia, meningitis aséptica, encefalitis. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Embarazo, enfermedades febriles, anafilaxias, dosis anteriores y cuando se administra inmunoglobulina. ¿Cuál es la otra vacuna que se coloca? Generalmente entre 12 a 18 meses, que generalmente entre 15 meses es la varicela. Ustedes saben que la varicela es la famosa catapora, como ustedes le llaman. Generalmente se coloca en el deltoide subcutánea, es una sola dosis. La vía de administración es vía subcutánea, como le dije. Y espéreme que muchacho. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que cuidar con esta vacuna? Que hay veces que nosotros colocamos esta vacuna y él nos puede dar alguna erupción, ¿ok? Una erupción que generalmente posterior a la vacuna. Entonces, yo voy a tener que la varicela, yo voy a colocar entre 15 meses y luego a los 5 años la segunda dosis. ¿Bien? ¿En quiénes no puedo colocar? Inmunodeprimidos, procesos febriles, quimioterapia, embarazadas. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la otra vacuna que tiene que recibir el paciente? A los 12 meses es la fiebre amarilla, ¿ok? La fiebre amarilla son virus atenuados, ¿ok? Que generalmente se administra a partir de los 12 meses. En caso excepcional, solo en epidemia se empieza a los 6 meses, se coloca vía subcutánea 0,5 ml, no tiene refuerzo y está indicada en todo paciente mayor de 9 meses que habite en zona endémica. Si no está en zona endémica, voy a colocar a partir de los 12 meses. ¿Qué me puede dar? Efectos locales, cefalea, mialgia y las contraindicaciones menores de 6 meses, hipersensibilidad al huevo. ¿Por qué hipersensibilidad al huevo? Porque él es criado en embrión de pollo, ¿ok? Y inmunosuprimido y embarazo, excepto en epidemia. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la otra? La hepatitis A. Ustedes saben que la hepatitis A generalmente se coloca en mayores, ¿ok? La hepatitis A se coloca a los 15 meses de edad. No tiene refuerzo, es dosis única. Se coloca vía subcutánea. ¿Qué es lo que me puede dar? Es la lesión. ¿Contra quién me protege? Contra la hepatitis A, que generalmente es vía oral, fecal oral, como se contamina el niño y es una sola dosis. ¿Qué más me falta? Déjenme ver un ratitito, muchachos. Yo creo que ya dimos todo. Sí, ya dimos todo. Entonces, para hablar un poco de lo que es vacuna, yo tengo que hacer por edades, así como yo le di el resumen, así detalladamente por edades, quiero que aprendan porque esto va y en la Olimpiada, muchachos. Entonces, esto se le va a preguntar a usted. Cuando yo tengo un esquema de vacuna, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, a los 2 meses le tocaba la vacuna y el niño no llegó a ponerse. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente es correr el esquema. Si vino a los 3 meses, voy a colocar a los 3, a los 5 y luego a los 7 meses. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Que mi niño tenga sus dosis completa antes de los 3
antes de los 12 meses. Por ejemplo, la difteria, el tétano y la bordetela pertussis. Por ejemplo, hay veces que el niño se cortó, ¿verdad? Entonces, ¿qué vienen? Dicen, tienen que colocarle el toxoide, pero antes de colocarle el toxoide, yo tengo que ver si en verdad tiene todas las vacunas, porque si tiene completa no va a ser necesario colocarle. Pero si tú ves que sus refuerzos no fueron hechos, ese esquema de vacuna está incompleta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda sobre vacuna? ¿Ninguna duda? Doutora, Uhum. a senhora disse que no Paraguai não tem essa... Meningococo. Meningococo que não tem. E como que faz? Aí Particular. Particular, particular. solo particular. Por eso le digo, ¿por qué yo le doy meningococo? Porque meningococo se coloca en niños. No se olviden que ahora tenemos que ya colocar lo que va a ser también el coronavirus que se coloca también, sí, dependiendo del fármaco que se coloca también, que se está introduciendo en el esquema nuevo. Pero la vacuna que no tiene Paraguay es la antimeningococo, pero ustedes tienen que saber, no es porque en Paraguay no se coloca, ustedes no tienen que saber eso, ¿ok? Porque sí, en Brasil sí se utiliza. ¿Bien? Sí, bien, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el miércoles. Bien, nos vemos el miércoles en la Olimpiada. Perdón, el jueves va a ser el de ustedes. El jueves estudien bastante. Yo ya le mandé ahí los casos, más la parte. Ay, porfa, vean dónde anda mi libro, que necesito el libro, porque los otros grupos dicen que solo a ustedes le presté. Bueno, muchachos, terminamos la clase. Espero que si tengan dudas me escriban, me pregunten. Yo no tengo problema.